Muy bien, buenas tardes a todos los de aquí, los que están en la pantalla, y es un gran placer dar la bienvenida a María Tauziet, que es historiadora de la religión, de la cultura, que ha escrito mucho sobre temas que tienen que ver con las creencias religiosas y mágicas. Y yo estaba pensando que el título del primer libro de ella que leí era Ponzoña en los ojos, ¿no? Así que hemos cambiado de ponzoña a agua, mucho mejor, ¿eh? Así que, bueno, y yo no voy a decir mucho más, simplemente que ha publicado mucho. Está muy bien conocido entre los historiadores de la cultura de los siglos XVI, XVII, XVIII, y va a hablar hoy sobre este tema, el agua en los ojos, emociones y procesiones, piedad y transgresión. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Cés, por la invitación. Gracias a todos los miembros del grupo por estar aquí y también por esta presentación en la que has relacionado con tanto acierto lo de la ponzoña y el agua, que era un guiño. Pues empiezo ya diciendo que las intensas emociones manifiestas en los desfiles religiosos remiten a un lenguaje específico de comunicación entre lo humano y lo divino. Ya desde la antigüedad clásica, la piedad colectiva se había manifestado públicamente por calles y plazas, pero con el triunfo del cristianismo las procesiones aumentaron considerablemente. Su momento de mayor auge iba a producirse, sin embargo, tras la Reforma protestante, con su incisiva crítica de los rituales vacíos y grandilocuentes. Como respuesta, los países católicos fomentaron más y más las comitivas sacras como manifestación no solo de la devoción popular, sino del poder de la Iglesia de Roma. Los primeros cristianos habían sido contrarios a las procesiones por considerarlas propias del paganismo, pero poco a poco las autoridades eclesiásticas fueron aceptándolas ante las demandas del pueblo. La palabra procesión deriva del latín procesio, que significa avanzar, progresar, y fue adoptada por la Iglesia para evitar el empleo del término pompa, utilizado por los griegos y los romanos, refiriéndose a un desfile solemne con imágenes y objetos de culto que eran sacados del templo para entrar en contacto con el mundo exterior. Los cristianos primitivos no solo se negaban a practicar algo semejante, sino que hicieron todo lo posible por desacreditar este tipo de actos. Fue entonces cuando la palabra pompa comenzó a adquirir el significado actual de frivolidad, lujo, vano, todo lo contrario a la sencillez y la modestia que debían caracterizar a los seguidores de Jesucristo. A medida que el cristianismo introducía las procesiones en sus rituales, se puso el acento en el hecho de avanzar, en la metáfora de la vida entendida como una peregrinación o itinerario que conducía al otro mundo. La trascendencia a que aspira toda procesión pública, el deseo de sacralizar lo mundano, de borrar la frontera entre ambos espacios, sacando los objetos religiosos a plena calle, la pretensión de que el pueblo o la ciudad entero se conviertan en templo, se enfrenta, no obstante, al peligro de que suceda lo contrario, que sea lo terrenal lo que contamine lo intemporal. Lo irrisorio y lo burlesco, la diversión y la fiesta se suman a las emociones espirituales y a menudo el escándalo y la denuncia social encuentran la mejor oportunidad de irrumpir en esos días festivos en que la comunidad se reúne y reconoce como tal. Los abundantes testimonios sobre transgresiones de las normas procesionales en la España moderna muestran la contradictoria gama de sentimientos que desencadenaban. Pero antes de centrarnos en algunas informaciones históricas, me detendré en algunos ejemplos literarios. Si hay dos grandes novelas que revelan la idiosincrasia de la mentalidad tradicional española, son Don Quijote y La Regenta. En ambas, las procesiones resultan especialmente significativas.
parece casi increíble que no exista todavía un estudio específico sobre el tema en Don Quijote, teniendo en cuenta la riqueza y variedad de las que aparecen a lo largo de la obra. Sin perder el tono humorístico de la novela, Cervantes supo transmitir la permeabilidad característica de las procesiones, capaces de integrar lo solemne y lo ritual con lo cotidiano, lo lírico con lo burlesco e irreverente. Voy a hacer un repaso de las procesiones que aparecen en el Quijote. La primera, con la que se topa el caballero andante, es un desfile de clérigos que viajan escoltando un féretro a quienes Don Quijote toma por fantasmas del otro mundo. Don Quijote arremete contra ellos y la comitiva se dispersa. Esta procesión pudo ficcionalizar el traslado del cadáver de San Juan de la Cruz, por quien Cervantes sentía gran admiración. No está demostrado, pero está casi demostrado. La segunda procesión sería la salida de Don Quijote de la venta, donde se aloja, gracias a la complicidad entre el cura de su aldea y varios cuadrilleros de la Santa Hermandad, a quienes convence de que no arresten al hidalgo argumentando que está loco. A Don Quijote le harán creer que ha sido encantado y así consiguen llevarlo de vuelta a casa en una comitiva solemne, toda una procesión, encerrado en una jaula de madera. En este cuadro podemos ver un detalle del gorro del mago, del que iba disfrazado de mago, que se supone que sería el que había encantado a Don Quijote. Lo tenéis ahí al lado del carro, ¿no? Y bueno, y otros personajes más, no vamos a detenernos, pero se organizó una auténtica procesión para sacarlo. De camino a la aldea, Don Quijote se tropieza con otra procesión, la tercera, esta vez una rogativa contra la sequía. Cuando ve sobre una peana la imagen de la Virgen enlutada, Don Quijote se imagina que es una noble señora llevada a la fuerza por canallas despreciables y esgrime su espada contra todos los presentes. Apaleado a su vez, el hidalgo llegará maltrecho a casa 6 días después, dando fin a la primera parte del libro. Mientras que en esta primera parte 2 procesiones eran reales, el traslado de reliquias, la rogativa de agua y una fingida, por compasión, el cortejo con el caballero encantado en la jaula, en la segunda parte de la obra, de las 3 procesiones que vamos a ver, una es imaginaria y 2 fingidas. La primera forma parte de la narración del hidalgo acerca de sus experiencias en la cueva de Montesinos. Allí, Don Quijote ve en sueños, bueno, esto no parece una cueva, pero es que dentro de la cueva habría un palacio, un musulmán y tal, y allí Don Quijote ve en sueños, y cito, una procesión de 2 hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto con turbantes blancos. Una de ellas lleva el corazón de Durandarte, el primo de Montesinos muerto en batalla y gran enamorado. El imponente desfile de atractivas jóvenes imaginado por Don Quijote sirve de premonición a otras 2 comitivas femeninas que el hidalgo contemplará no mucho después. Sin embargo, ambas serán 2 farsas con disfraces, organizadas por una pareja de despiadados duques que han leído la primera parte de la novela y quieren mofarse del caballero y su fiel escudero. Y es que, como sabemos, Don Quijote y Sancho son invitados por estos aristócratas a pasar una temporada en su palacio ducal para hacer un descanso en su ruta a Zaragoza, la ruta de Don Quijote y Sancho, y durante su estancia son testigos de 2 cortejos lúgubres. Uno de la falsa condesa de Trifaldi, o Tres Faldas, o Dueña Dolorida, ahí la tenemos, con esas barbas, que es en realidad un hombre con barbas largas, acompañada por otros 12 hombres más de pelo en pecho, disfrazados de mujeres. La siguiente, no me detengo más, porque tenemos mucho de qué hablar, pero bueno, sería para parar a cada minuto. La siguiente procesión será en torno a la muerte fingida de una criada de los duques que pretende estar enamorada del hidalgo y lo acosa una y otra vez, un poco el mundo al revés, ¿no? Lo acosa en plan masculino, además. Esta doncella se hace llamar Altisidora y ante las negativas de Don Quijote, ahí la vemos, ¿no? Con Don Quijote, Sancho y los duques al fondo. Ante las negativas de Don Quijote, que permanece fiel a Dulcinea siempre, la descarada joven llega a insultarlo y maldecirlo con saña. Esta última procesión de la novela tendrá lugar poco antes de que Don Quijote decida abandonar definitivamente a los duques, cansado de tantas humillaciones.
Si ya durante la primera estancia Altisidora ya había fingido desmayarse ante los desaires de que es objeto, cuando Don Quijote y Sancho vuelven a alojarse en el palacio tras su estancia en Barcelona, ya de vuelta a la aldea, la joven da un paso más y finge que ha muerto de puro amor. La mofa se despliega ahora con el máximo aparato y asistimos a una procesión funeraria alrededor del túmulo, tan sobrecogedora como ridícula. Las 6 procesiones que he mencionado del Quijote aparecen caricaturizadas, lo que no impide que representen auténticos nudos de significado desde mi punto de vista dentro de la obra. Dando un salto en el tiempo, la expresión literaria de los intensos estados anímicos condensados en ciertos rituales alcanza su punto culminante en la Regenta. La procesión de Viernes Santo, que hace temblar las calles de Vetusta, precipitará un polvorín de emociones, marcando un antes y un después para los protagonistas de la novela. Me encantaría poder hablar de esto, pero seguimos la procesión. Desde sus comienzos, el cristianismo distinguió 2 tipos de procesiones, las llamadas ordinarias, regulares, cíclicas, siguiendo la liturgia anual, y las extraordinarias u ocasionales, pues cortejos funerarios, traslaciones de reliquias, rogativas, etc. Por ejemplo, como estas traslaciones de reliquias. La mayoría de procesiones improvisadas se organizaban para suplicar favores, ya fuera por sequías, tormentas, hambre, epidemias, guerras o por cualquier otra desgracia colectiva, no solo cuestiones naturales. Según muchos testimonios de los siglos XVI al XVIII, en ambos tipos de procesiones las emociones surgían a flor de piel, y las transgresiones contra los estereotipos de buena conducta eran muy habituales. Gracias a los registros de las visitas episcopales, tenemos noticia de algunos comportamientos que la Iglesia se esforzaba en corregir, como el hecho de no ir cantando en la procesión, sino hablando, o incluso salirse de la procesión. En general, la asistencia a las procesiones se consideraba una muestra incuestionable de devoción religiosa. No es de extrañar, pues, que en muchos juicios por brujería, que he estudiado especialmente, los testigos de la defensa alegaran la participación de las acusadas de brujas en ellas, en las procesiones, como prueba palpable de su inocencia. Este es un caso, ¿no? Uno de los motivos más frecuentes para salir en procesión era la sequía prolongada. La necesidad de agua en muchas comarcas resultaba tan grave que, al igual que había ocurrido con ciertas deidades paganas, existían advocaciones marianas especializadas en provocar la lluvia, ¿no? La Virgen de la Cueva, la de Montserrat, etcétera, etcétera. También había santos considerados lluviosos, San Isidro, ¿no? Labrador, patrón de Madrid, aunque normalmente lo que se hacía era rogar al santo patrón de cada localidad o comarca. A menudo, el último remedio consistía en recurrir a ciertas imágenes del crucificado consideradas milagrosas. Los relatos acerca de estos Cristos incluían ciertos hechos extraordinarios. Por ejemplo, que si llegaban por río, estos tallas de crucificados, las tallas iban agua arriba, en dirección opuesta a la corriente. Y además no se dejaban atrapar por cualquiera, sino por individuos de probada santidad. En la comarca leridana de Urgell, que padecía grandes olas de sequía antes de construirse el canal, eran frecuentes las romerías y rogativas a distintos santuarios de la comarca. Este es el Cristo de Balaguer. Cuando las cosas se ponían peor, los vecinos acudían como última esperanza al Cristo de Balaguer, que salía de su santuario para desfilar por las calles de la localidad durante el tiempo que persistía la falta de agua. Los integrantes de la procesión recitaban poemas breves, llamados gozos, dedicados al Cristo. Pero si la sequía se prolongaba, pese a los ruegos y las penitencias, siguiendo una costumbre basada en la magia simpática, la imagen del Cristo era bañada en el río Segre. Estos ancestrales ritos de inmersión, conminatorios,
amenazantes, presentes ya en el mundo grecorromano y atestiguados al menos desde el siglo XVI en España, lo cual no quiere decir que no fueran anteriores, suponían una forma de intimidar a los santos y deidades, lo cual reproducía en el mundo espiritual las emociones características de las relaciones humanas, con su habitual alternancia de amor-odio. La práctica de llevar en procesión una imagen y amenazar con arrojarla a un pozo, río o fuente, lavarle la cara, otra parte de su cuerpo o sumergirla completamente, se repitió en toda la geografía peninsular. La inmersión de imágenes o reliquias de santos se prolongó en algunas comarcas hasta bien entrado el siglo XX, pese a las condenaciones eclesiásticas de lo que se consideraban supersticiones. Era creencia común que las calamidades colectivas eran expresión de la ira divina y, por tanto, suponían un castigo por los pecados cometidos. De ahí que se hiciera necesario el arrepentimiento de los fieles mediante penitencias colectivas. Si hubiera que señalar una emoción, eso que dicen, elige una, ¿no? Característica de las procesiones imploratorias, esta era sin duda la esperanza unida a la paciencia. Para mantener la constancia era imprescindible un fuerte sentido comunitario. Las súplicas no eran escuchadas, las procesiones se repetían incansablemente hasta que se producía el efecto deseado. Al igual que ocurría a quienes recurrían a la magia, lo importante para mantener el ánimo y no caer en desaliento era la necesidad psicológica de actuar, de intervenir y no desfallecer, pese a la inicial falta de resultados. Todo ritual, se ha dicho, ya sea mágico o religioso, se basa en la convicción de que solo, entre comillas, haciendo algo se consigue algo. Las creencias en abstracto no son suficientes, requieren materializarse, ponerse en práctica y escenificarse a través de ciertos actos simbólicos con los que se pretende lograr efectos positivos. Un buen ejemplo de esta mentalidad son las ceremonias realizadas en la Seu d'Urgell entre los siglos XVI a XVIII para pedir agua del cielo. Las súplicas se dirigían a San Ermengol, patrono de la diócesis, y en un documento de 1738 se especificaban los rezos y los cánticos que debían efectuarse durante 9 días. Una vez pasados estos, si la lluvia seguía sin caer, salían procesiones durante otros 9 días. Si continuaba sin llover, se redoblaban las procesiones mañana y tarde durante 9 días más. Ya llevamos 18, no sé, 27, 9 por 3, 27. Si persistía la necesidad de agua, se abría la urna que contenía las reliquias del santo, se exponía en el altar y a puertas cerradas se realizaban 3 días más de procesiones dentro de la iglesia. No las había contado, pero llevamos 30. En el caso de que todavía no hubiera llovido, volvían a repetirse las procesiones por las calles de la ciudad durante 3 días más. Y después se organizaba otra procesión para trasladar las santas reliquias bajo palio a la capilla del Prat de Segre. Si aún así las nubes seguían sin descargar, volvían a llevarse las reliquias a su lugar original mientras desfilaban las procesiones como en los días anteriores. Todavía se contemplaba que en caso de que la sequía se prolongara, las reliquias del santo volvieran en procesión una segunda vez al Prat. El documento, interesantísimo, que ha sido estudiado por Carmen Sanmar y Simo Company, especificaba las oraciones que era preciso rezar, los himnos, antífonas y letanías que había que entonar, los diferentes toques de campanas, el número de incensarios, los colores del vestuario, las colectas de limosnas, el trabajo de los sacristanes, así como las circunvalaciones que debían realizarse tanto en el interior de la iglesia como alrededor de la localidad. Finalmente, dando por hecho que acabaría llegando la ansiada agua del cielo, se regulaba asimismo la acción de gracias al santo. Todo ello resulta de gran interés, pero por tratarse de un texto reglamentario no aparece ningún rastro de las emociones experimentadas por quienes participaban en las ceremonias. En ese sentido, otro documento, el relato pormenorizado de las rogativas que se efectuaron en la Seu en la primavera de 1576,
constituye un tesoro de primer orden que nos revela las vivencias de la comunidad. Las procesiones de rogativas ahí en la SEU comenzaron el día 18 de marzo. 9 días después se sacó el cuerpo de San Ermengol y se exhibió 6 días al público. A medida que pasaba el tiempo, iban llegando más y más peregrinos a la ciudad procedentes de toda la comarca. Tras 16 días de rogativas, salió a las calles una procesión especialmente concurrida para trasladar el cuerpo del santo al Prat de Segre. El relato especificaba que en ella anduvo, y cito, mucha gente con los pies descalzos. Como había, y cito, al menos 6.000 personas y eran tanto, y cito, los gritos y las lágrimas, resultaba, y cito, un espectáculo de gran piedad. Luego volvieron a la SEU, donde siguieron deambulando alrededor de la ciudad. Pasaron así otros 6 días en los que cada vez eran más quienes iban descalzos. Además, a la procesión se añadieron algunos disciplinantes y otros penitentes que portaban barras de hierro muy pesadas, entre ellos niños de 9 y 10 años. Se hicieron también estaciones de penitencia a Nuestra Señora de la Piedad, que está en el retablo de la SEU, de la catedral, mientras continuaban las procesiones y peregrinaciones en el resto de la comarca. El 7 de abril, esto es 20 días después de empezar las rogativas, y cito, conmovido el Señor por tantas lágrimas, penitencias, suspiros, disciplinas, peregrinaciones y oraciones de tanta gente, abrió las entrañas de su infinita misericordia, cubrió el cielo de nubes muy espesas y comenzaron a dar una lluvia muy menuda que duró 2 horas. Al día siguiente, después de la procesión acostumbrada, cuando se estaba trasladando el cuerpo del santo, y cito de nuevo, comenzó una lluvia muy amorosa, hablando de emociones, que duró incesantemente todo el domingo y toda la noche, y el lunes siguiente todo el día, con mucha abundancia. De modo que el martes 10 de abril se agradeció efusivamente la merced concedida por San Ermengol y la gloriosa Virgen María con un Te Deum Laudamus, y después los habitantes de la SEU, así como los numerosos payeses de la ribera, volvieron, y dice el documento, felices, dice esta palabra, a sus casas y parroquias. Por último, el miércoles 11 de abril, los peregrinos se quedaban en la ciudad, pidieron permiso al cabildo catedralicio para regresar a sus tierras, parece un cuento, ¿verdad? Y dice, partieron en procesión desde la iglesia, tras lo cual, y el final feliz, y cito, se despidieron y tomaron su camino muy alegres y contentos. Un intenso vocabulario emocional salpica el relato de principio a fin. Los sentimientos de los participantes se expresan mediante lágrimas y suspiros, con el lenguaje gestual de la humildad y la penitencia, y con un tesón activo a prueba de toda frustración. Pero no se trata de una relación unilateral con lo sagrado. El drama colectivo, que se desarrolla durante casi un mes entero, implica afectos recíprocos. Desde el principio se presupone la indignación de Dios, una ira que hay que aplacar a base de penitencias prolongadas. Y del mismo modo, el final feliz con el regalo de la lluvia se interpreta como consecuencia de la conmoción divina. La compasión por las víctimas de la sequía diluye la cólera del Todopoderoso y abre las puertas a su misericordia. Es entonces cuando desciende una lluvia calificada de muy amorosa que evoca el llanto del mismo cielo. Las rogativas que tuvieron lugar en la SEU d'Urgell en la primavera de 1576 constituyen un testimonio precioso para recrear paso a paso ciertas emociones colectivas. Sin embargo, conviene no olvidar que las actas redactadas por miembros del Cabildo Catedralicio, bueno, que las actas fueron redactadas por miembros del, este cuento fue redactado por miembros del Cabildo Catedralicio, cuya visión seguramente no coincidía con la de la mayoría de peregrinos y profesionantes. No es fácil, nada fácil acceder a la voz del pueblo llano cuando hablamos de los siglos XVI y XVII, pero algunos documentos, como los procesos judiciales, nos acercan a la interioridad de sus protagonistas de forma excepcional. Uno de esos pleitos, hasta ahora inédito, bueno, estoy pensando en publicarlo, gracias al estímulo de Tess, invitándome a hablar de estos temas,
Bueno, uno de esos pleitos refleja un tipo de rituales religiosos para atraer la lluvia que poco tenía que ver con los que hemos visto hasta ahora. El proceso fue incoado en 1590 por el obispo de Huesca contra un presbítero de la localidad de Casbas, en Huesca. Se le culpaba de haber consentido, junto con otros 4 clérigos más, los 5 que estaban en el pueblo, ciertas procesiones escandalosas. Los 5 sacerdotes fueron interrogados y 3 de ellos atribuyeron a Pedro López no solo su responsabilidad en las procesiones, sino, ya aprovecharon, ¿no?, para sacar allí trapos sucios, también otros muchos descuidos y faltas en el cuidado de la parroquia, por lo que acabó siendo el único acusado por el fiscal de la diócesis. O sea, por eso el proceso está incoado contra él. Según este fiscal de la diócesis, durante la primavera del año anterior, y estamos todo el rato hablando de cosas que pasan en primavera, ¿no?, muy bien ambientado con este día. Habiendo falta de agua, se hicieron algunas procesiones para pedirle a nuestro Señor a ermitas y cruces. Y en lugar de devoción y espíritu, sacaron invenciones derrisorias que movían riso donaire, como decir que hicieron vestir a 12 labradores y oficiales mecánicos que representasen los 12 apóstoles, con albas y cabelleras de estopa, sin tener en cuenta si dichas albas estaban bendecidas y dedicadas al culto divino y que con esto en parte se profanaban y gastaban. Y con la invención de las cabelleras de estopa, pelucas, ¿no?, hubo, en lugar de devoción, mucho riso y bullicio, porque a lo más de ellas se dio fuego y se quemaban dichos apóstoles. Acaba la cita. Por si fuera poco, el fiscal del obispado añadía, y vuelvo a citar, que en dichas procesiones salieron muchos muchachos, desnudas las espaldas y almagradas, disciplinándose con unos saquillos de lana, y también muchas doncellas descabelladas y otras diversas invenciones, bien fuera de devoción y de lo que requiere el acto de procesión que entonces se hacían. Sic, ¿no? Acaba la cita. No resulta difícil imaginar el cuadro quijotesco. Las procesiones para pedir la lluvia, organizadas por los vecinos de Casbas, venían a ser auténticas representaciones teatrales a medio camino entre lo verdadero y lo fingido. Como era frecuente en las máscaras o mojigangas de la época, los simulados apóstoles, aparte de las túnicas blancas, se pusieron unas pelucas o cabelleras de estopa que provocaron grandes carcajadas entre los asistentes. Las mojigangas eran unas obras de teatro breves de carácter cómico que se representaban en los intermedios o al final de las comedias, pero el término pronto pasó a designar una especie de mascarada o cabalgata carnavalesca y finalmente se utilizó en un sentido más amplio para cualquier farsa, burla o incluso cosa ridícula. O sea, cosa ridícula, mojiganga. Aunque ese no fuera el objetivo de la rogativa de Casbas, la acusación del fiscal del obispado se centraba fundamentalmente en el jolgorio que había ocasionado la procesión, especialmente por las pelucas de los apóstoles. Detrás de estos desfilaban algunos muchachos, quizás todavía niños, porque el término muchachos, como sabéis, puede ser tanto niño como adolescente, ¿no? Golpeándose con suaves saquitos de lana las espaldas teñidas de almagre para fingir la sangre. Otros, probablemente adolescentes, se azotaban, en efecto, con disciplinas, esto es, con látigos hechos con cuerdas de cáñamo. La realidad y la apariencia no quedaban claramente definidas. Finalmente, siguiendo el orden prescrito, y cito, junto a la cruz, iban 6 u 8 mozuelas con sus mantos, bueno, en aragonés es escabelladas, pero puede ser descabelladas, ¿no? Que significa, bueno, la cita es sobre los mantos, los cabellos. El verbo descabellarse, que en principio significa despeinarse, bueno, y ahora se utiliza para algo disparatado, ¿no? Descabellado. Se utilizaba para referirse a las jóvenes doncellas o vírgenes que, como muestra de dolor o desesperación, desataban sus cabellos y los exhibían extendidos sobre sus espaldas. Que, por cierto, una procesión de descabelladas ha continuado durante los siglos hasta hace no mucho en una localidad cercana a Zaragoza, el Burgo de Ebro, la procesión de las descabelladas. La vertiente teatral, bueno,
No debe extrañar teniendo en cuenta que muchas procesiones suponían una evolución de los dramas sagrados o misterios medievales que a partir del siglo XVI se conocieron en España como autos sacramentales. El hecho de que estas representaciones salieran del templo a la calle era en principio una forma de trasladar lo sagrado a lo profano, un poderoso instrumento de evangelización. Pero lo cierto es que la abundancia de elementos sensoriales actuando conjuntamente acababa experimentándose como una sinestesia perfectamente orquestada. A diferencia de las iglesias protestantes, la Iglesia católica nunca renunció a la pluralidad sensorial, con su amplia gama de posibilidades. Pero cuando todo esto se llevaba al extremo, la liturgia corría el riesgo de acabar transformada en una parodia que bordeaba la blasfemia. La lectura detallada del proceso judicial de Casbas permite entrever lo populares que debían de ser este tipo de procesiones. En realidad, la mezcla de lo jocoso y lo sagrado en la España de los siglos XVI y XVII era moneda corriente, aunque los testimonios que conservamos no sean demasiado abundantes, que yo sepa. Un ejemplo, de testimonio también significativo era citado por el historiador y poeta Lupercio Leonardo de Argensola. Lupercio había nacido en Barbastro, Huesca también, pero residió en Madrid la mayor parte de su vida. En 1597 dirigió a Felipe II un escrito decididamente antiteatral, un memorial, así titulado, contra la representación de las comedias, en el que se oponía incluso a los autos sacramentales. Hubo mucho jaleo con esto, mucha oposición. Los defensores del teatro aducían que poner en escena los misterios de la religión era didáctico. Lupercio respondió en contra, con una anécdota significativa que recuerda el ambiente de la procesión de Casbas. Él mismo escribió, había visto que hacía poco tiempo en Madrid había visto una representación sacra sobre la vida de la Virgen María. Pero la actriz que hacía el papel de la Virgen era la amante del actor que hacía el papel de San José, y el público lo sabía. De forma que al llegar la escena de la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel le comunica a María que va a ser madre y ella responde que cómo puede ser si no conoce varón, los presentes se mofaron del misterio de la virginidad con una explosión de carcajadas. Entonces, el teatro no, no era conveniente, ¿no? Decía Lupercio. Otros testimonios excepcionales sobre procesiones festivas en la España moderna aparecen incluidos en el tratado antipapista escrito por Antonio Gavín, un sacerdote católico zaragozano, que huyó de Zaragoza en 1711 perseguido por la Inquisición y se convirtió al anglicanismo en Londres. En 1724 publicó en Dublín A Master Key to Popery, que fue una obra reeditada numerosas veces y supuso una feroz acusación contra el catolicismo. Hay quien dice que en el siglo XVIII, después de Shakespeare, fue el autor más leído en el mundo anglosajón. No lo podemos demostrar, pero realmente hay un montón, cientos de ediciones de esta obra. En su denuncia de la doctrina papista, a la que calificó de corrupta, incluía también las procesiones. Y entre otros aspectos subrayaba el culto exagerado a la Virgen María. Desde el punto de vista de Gavín, muchos rituales en honor a la Virgen eran timos, engaños deliberados para sacar dinero a los incautos, y ponía dos ejemplos que él mismo había presenciado cuando era católico, en Zaragoza. Primero, explicaba que en el convento franciscano que había en Zaragoza, junto al Ebro, había una imagen de la Virgen llamada la Aurora, muy venerada por los fieles, y que uno de los frailes empezó a insistir en que, cito, la imagen iba a bailar con él después de terminar los oficios vespertinos. Finalmente, en 1705 se convocó a mucha gente para asistir al milagro y el fraile, cito, se puso a bailar las folías con castañuelas o chasqueando los dedos, él solo, ¿no? Como pasó un buen rato y la imagen de la Virgen no se movía, los presentes empezaron a quejarse de que aquello era una estafa. Pero al oír estos comentarios, el fraile empezó a llorar amargamente y a pedir a la imagen con ruegos y amenazas que bailara con él. A la tercera súplica, cito, la imagen efectivamente comenzó a girar por espacio de 3 minutos.
El milagro, cito, se divulgó inmediatamente por toda la ciudad y los 6 días siguientes la iglesia estuvo abarrotada de gente, bueno, llevando dinero, ¿no? Pero algunos inquisidores sospecharon. Uno de ellos fue al convento a medianoche, y cito, y encontró un instrumento con el que mover la imagen. Y así se descubrió el engaño. Esto es la narración de Antonio Gavín, ¿no? El segundo relato daba noticias de otro tipo de, como decía, el procesión idólatra, en este caso fuera del templo, conocida como la de la Virgen de la Cama, que se sacaba en procesión el día de la Asunción cada 15 de agosto. La popularidad de esta procesión fue en aumento desde finales del siglo XV, como refleja la interesante evolución de su itinerario, que en un principio se reducía únicamente a las naves del templo, luego al entorno del convento en la plaza de Santo Domingo, de Zaragoza, para ampliarse desde mediados del siglo XVI hasta la Catedral del Aseo, atravesando buena parte de la ciudad de oeste a este. El misterio de la Asunción de María quedaba materializado no solo en la imagen de la Virgen dormida, sino también en numerosos objetos accesorios. En la sacristía se guardaba una cama dorada, y ahora estoy citando, para la Virgen con 4 evangelistas y su escalera, además de 4 muletas coloradas para llevar a la Virgen, también el palio procesional que se ponía sobre la cama, el cielo de raso azul con lentejuelas de plata y bordado de estrellas, las goteras de tela de oro bordadas con sus franjas de azul y oro, etc. Lo más impresionante, no obstante, era el interminable listado de joyas con que se adornaba la Virgen. Coronas, gargantillas o colgantes, pendientes, rosarios, cruces, Agnus Dei, etc. Todo ello le parecía un despropósito al protestante Gavín. Su denuncia del culto idólatra a la Virgen se extendía, como es de esperar, a la Virgen del Pilar, de quien él mismo confesaba haber sido muy devoto en su infancia y juventud y a la que dedicaba varias páginas para dar cuenta, entre comillas, del fanatismo ciego de los aragoneses por dicha advocación. El desprecio por parte de Gavín de los pretendidos milagros propagados por los católicos se centraba en las ganancias que suponían para el clero, pero también en lo ridículo y absurdo de tales creencias. Buen ejemplo de ello era para él la imagen del milagroso Cristo crucificado del Aseo, que debido a su fama de milagrero era sacado en procesión en ciertos momentos clave con gran astucia y psicología por parte del cabildo catedralicio. Y cito, por ejemplo, si hace falta tanta lluvia que la cosecha está casi perdida, se fija un día para sacar al crucifijo de su capilla en pública procesión, dando señales de arrepentimiento, de manera que cuando llega el día, que normalmente es uno muy nublado y con predisposición a la lluvia, toda la comunidad se reúne en la iglesia catedral. Y dice que eso ocurrió en el año 1706 y él lo vio, etc. Sin embargo, continuaba Gavín, la imagen de este crucificado resultaba esperpéntica. Y decía Gavín, lleva en la cabeza una vieja peluca, que con solo mirarla hace que cualquiera se ría. Su cara tiene un aspecto tan negro y desfigurado que nadie puede adivinar si es la cara de un hombre o una mujer. Pero todo el mundo cree que es un crucificado por los otros detalles, la cruz y la corona de espinas. Para la gran mayoría, la emoción de la risa no era incompatible con el sentimiento de lo sagrado. Frente al tópico medieval según el cual Cristo nunca se habría reído y en contra de la idea de la religión como algo exclusivamente solemne en el límite con lo terrorífico, la risa liberadora se manifestaba a menudo durante las fiestas litúrgicas, especialmente en las procesiones al aire libre. No resulta difícil imaginar otro ejemplo de procesión cómica narrado por Gavín que había hecho carcajearse hasta el mismísimo arzobispo de Zaragoza, don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, da igual el nombre. En este caso se trató de la que solía celebrarse el Domingo de Ramos para conmemorar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén a lomos de un borrico, mientras los asistentes extendían en el suelo sus ropas y depositaban ramos de olivo. Gavín narraba en detalle la procesión, que salió con toda solemnidad, esta vez no en Zaragoza, sino en la iglesia del convento franciscano de Albalate, en Teruel, y contaba cómo los frailes capuchinos desfilaban llevando un ramo de olivo en la mano, precedidos por una gran cruz, y al llegar a un atrio los espera otro fraile vestido de nazareno montado en un asno. Y cito, el asno era un macho, aunque no tan gordo como el fraile. Y al resultarle desconocida la ceremonia de arrojarle ramos y ropas, comenzó a asustarse y a dar brincos.
y finalmente arrojó al suelo la carga pesada del fraile. El asno se escapó dejando al reverendo en el suelo con un brazo roto. Según Gavin, que presenciaba la procesión junto al arzobispo, y entre comillas, esta inusual ceremonia nos resultó a todos tan graciosa que su eminencia, a pesar de su profunda melancolía, sería largo explicar por qué, pero es cierto, se rió de buena gana. El relato terminaba explicando que finalmente habían ido en busca del asno y que otro fraile se había hecho cargo del papel de Jesucristo. Teniendo en cuenta que la reiterada presencia de un asno, la reiterada presencia de un asno en la vida de Cristo, así como el hecho de que hasta finales del siglo XV se celebrara la Festum Asinorum, la fiesta del asno, en homenaje a la humildad de este animal, no resulta descabellado creer lo que Gavin continuaba relatando. Según él, acabada la procesión, un novicio tomó al asno por la brida y comenzó a caminar por el claustro. Y todos los frailes al pasar hacían una reverencia y la gente se arrodillaba ante el asno. Y uno dijo, ¡oh, feliz asno! Otros, especialmente las viejas, dice Gavin, exclamaban, ¡oh, burro de Cristo! Las vivencias provocadas por las procesiones religiosas abarcaban un amplio abanico de emociones. Desesperación y angustia, manifiestas en gritos y lágrimas, sentimiento de culpa que inducía a todo tipo de penitencias, ira atribuida a la divinidad pero expresada por quienes se sentían víctimas de ella, compasión, sentido de la trascendencia, terror solemne, sentido de la jerarquía, rechazo, indiferencia, vergüenza, desaprobación, esperanza, perseverancia, espíritu comunitario, espíritu revolucionario que en ocasiones llevaba a la denuncia social, devoción, alivio, alegría, reflejados en las acciones de gracias, pero también, como hemos visto, risa, ingenio, humor y, más allá de eso, un profundo sentido lúdico de la realidad. La religión no era experimentada como algo separado de la vida cotidiana o algo exclusivo de algunos individuos, sino que constituía un amplio sistema de representaciones y prácticas simbólicas. Una mezcla de conocimiento, creencias, mitos y rituales compartidos, equivalente a lo que llamamos cultura. Ello explica nuestra extrañeza ante demostraciones religiosas del pasado en las que se entrecruzaban la más profunda emoción con la comicidad e incluso la burla. Un ejemplo máximo de conciliación entre lo trascendente y lo lúdico, lo solemne y lo cómico, así como de la eterna convivencia entre el bien y el mal, era la procesión de Corpus Christi. La fiesta fue instituida en 1264 por el Papa Urbano IV, pero no encontró gran acogida, por lo que en 1311 el Papa Clemente V ordenó su celebración. Y en 1316 su sucesor, Juan XXII, urgió su inmediata ejecución. En los años siguientes se llevó a cabo la difusión de la fiesta por toda la Europa occidental, comenzando a celebrarse muy pronto en los reinos peninsulares. Las bulas papales no especificaban el modo exacto en que debía desarrollarse, pero desde el principio se optó por las procesiones, aunque no cobraron verdadera fama hasta 1447, cuando el Papa Nicolás V desfiló por primera vez exhibiendo la hostia consagrada por las calles de Roma, lo que enseguida fue imitado en el resto de la cristiandad. Aún así, la auténtica explosión de la fiesta no se produjo hasta después del Concilio de Trento. A partir de entonces, el Corpus Christi adquirió un carácter combativo contra la herejía en general y el protestantismo en particular. La Iglesia quería reafirmar el dogma de la transustanciación o presencia real de Cristo en la Eucaristía, que había sido cuestionado por los protestantes. Y por ello el Corpus se convirtió en una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico católico. En España llegó a celebrarse con mayor esplendor que en ninguna otra nación. El Corpus era el gran acontecimiento religioso, social y cultural, reflejo de la intensa religiosidad de los fieles hispanos.
Son muchos y muy variados los testimonios de las procesiones asociadas al Corpus en toda la geografía española a partir del siglo XIV, pero hoy me centraré especialmente en las que tenían lugar en Madrid y en Zaragoza. Durante la Edad Media, la primitiva Mairit era todavía una población muy pequeña, de ahí que la celebración del Corpus no alcanzara renombre hasta finales del siglo XV, cuando los reyes empezaron a asistir a la procesión. Salía y terminaba en la parroquia de Santa María de la Almudena, haciendo parada en el Alcázar Real. El día anterior a la fiesta salía de la parroquia de Santa María un sacristán acompañado de la figura del mojigón, un bufón que llevaba una vara con 2 o 3 vejigas de carnero infladas para golpear a los espectadores, acompañado de un grupo de hombres vestidos de moros encarnando a diablos y de mujeres vestidas de ángeles, escoltados por el arcángel San Miguel, un apuesto joven rubio, al son de tambores y gaitas. Esto la víspera. El día del Corpus, todos los estamentos sociales de la ciudad, en orden jerárquico inverso, desfilaban en procesión a las 10 de la mañana, empezando por los más humildes y acabando con los nobles, reyes y eclesiásticos. De nuevo, abría la comitiva el mojigón, acompañada de tamboriles y gaitas, y a continuación varios monaguillos tañiendo campanillas. Después avanzaba la tarasca, una dragona o serpiente monstruosa con alas, el vientre abultado, una larga cola, a veces muchas cabezas en movimiento, y aparecía representada en una máquina de madera, bueno, a veces la llevaban sobre andas, como en esta ilustración, o montada sobre ruedas y conducida por hombres que desde dentro accionaban el cuello y la boca para asustar, gastar bromas, etc. En su lomo solían disponerse otras figuras móviles que representaban escenas burlescas y también un hombre, el tarascón, y una mujer, la tarasquilla. A partir del siglo XVII empezaron a vestirse y peinarse de forma tan elegante que marcaban la moda femenina y masculina del año siguiente. La monstruosa figura era seguida de un cortejo de títeres con enanos de gran tamaño, conocidos como los gigantillos morunos. Es curioso que a los enanos no los llamaran enanos, sino gigantillos. Y de un carro en el que montaban varios actores haciendo pantomimas para divertir a los espectadores. Acto seguido, esta vez al son de tambores y trompetas, desfilaban cantando los niños huérfanos y desamparados de la villa y corte, los pendones, estandartes y cruces de las parroquias, las comunidades religiosas por orden de antigüedad, la cruz de la Iglesia Mayor, los caballeros de las 4 órdenes militares y dispuestos en 2 filas en el lado derecho los consejos de Indias, Aragón, bueno, luego también el de Portugal, y a la izquierda los de Hacienda, órdenes e Inquisición, además de 24 sacerdotes con antorchas en las manos, la Real Capilla, 3 sacerdotes con capas, el arzobispo y los predicadores del rey. Amparada en ese marco, por fin aparecía sobre andas y cubierta con un palio la custodia con el Santísimo Sacramento, que era llevada a hombros por los regidores de la villa y corte. Cerraban la comitiva el rey y su familia, acompañados por varios prelados, algunos grandes de España, embajadores y títulos de Castilla, todos ellos custodiados por la Guardia de Honor del rey. ¡Ay, cansada de decir! Bueno, la procesión, que duraba 6 horas, terminaba en la iglesia de Santa María, donde había empezado, y una vez cerrado el círculo tenía lugar una danza en la que los ángeles, recuerdo, mujeres con alas y faldas cortas blancas, peleaban con los diablos, hombres vestidos de moro, quedando estos, los diablos, vencidos por San Miguel. Cuando todo el cortejo había entrado en la parroquia, los actores subían a un tablado para poner en escena algunos misterios o autos sacramentales hasta el anochecer. En realidad, toda la celebración era una alegoría que plasmaba el eterno combate entre las fuerzas del bien y del mal, cuya victoria estaba reservada al poder del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Aunque se daba por descontado que la virtud terminaría triunfando, la presencia del pecado era ostensible en los elementos extravagantes de la procesión. Lejos de causar terror, aportaban comicidad y suponían lo más atractivo de la fiesta: el ambiguo y cruel mojigón, los diablos y gigantillos morunos, la monstruosa tarasca, el tarascón y la tarasquilla. Una rica gama de estímulos sensuales inundaba a los espectadores. Y entre los auditivos, ¿no?, ya que estamos en este seminario, la música maléfica, esto lo digo yo,
tambores y gaitas que incitaban a bailar, se mezclaba con la música benéfica, trompetas y campanillas que evocarían una llamada a la conciencia. A diferencia de Madrid, ya me paso de región, me cambio de región, las procesiones del Corpus Christi en Aragón se apoyaban en una tradición de gran devoción a la Eucaristía desde la Baja Edad Media. Bueno, esto es una representación de los corporales de Daroca, un milagro de hostias sangrantes del siglo XIII. Y en cuanto a la celebración del Corpus en la ciudad de Zaragoza, poseemos un documento, bueno, ha sido recientemente desempolvado, vamos a decir, redescubierto, de 1324, que convierte su procesión en una de las primeras documentadas en la península, procesión del Corpus. En este se constataban las disputas habidas entre los dos cabildos principales de la ciudad, ya sabéis, la SEO y el Pilar, que en ocasiones llevaban a que el desfile tuviera que interrumpirse e incluso suspenderse. Una ciudad con dos catedrales es un peligro, ¿no? En el siglo XV la procesión ya partía y volvía al aseo y fue adquiriendo cada vez más popularidad. No obstante, los testimonios sobre el desfile aumentan considerablemente a partir de los siglos XVI y XVII. Además de los documentos históricos, dos de las fuentes más interesantes sobre la procesión zaragozana del Corpus, más interesantes a mi juicio, son literarias fuentes. Las dos revelan la profunda simbiosis festiva entre devoción y diversión. Los asistentes a la procesión experimentaban un conjunto indisociable de emociones complejas, que no puede reducirse, como a menudo se ha interpretado, a su papel como testigos de la lucha entre dos fuerzas irreconciliables. El sincretismo de la fiesta del Corpus aparecía magníficamente expresado en un romance escrito en sayagüés. Bueno, hay una especie de debate si es sayagüés o aragonés, pero es que da igual, es lo mismo y no me voy a detener a explicar esto, ¿vale? En el siglo XVII, por la poeta y monja cisterciense Ana Abarca de Bolea. Sabemos que Ana estuvo en Huesca y también en Zaragoza. Bueno, es que en aquel entonces, aunque eran monjas de clausura, hay otros casos, ¿no? Salían, la verdad es que salían a menudo para ver a sus familias o hacer cosillas, ¿no? Entonces, Ana, monja de clausura en el convento de Casbas, volvemos a Casbas, qué casualidad, no lo he hecho a propósito. Ana estuvo entonces en Huesca y también en Zaragoza, donde tenía casa y familia, por lo que es de suponer que presenciara más de una vez la procesión del Corpus, sobre la que escribió un original romance. Pese a tratarse de una mujer profundamente espiritual y muy culta, sabía latín entre otros idiomas, Ana decidió poner su poema en boca de un rústico o paleto, un baturro, ¿no? De esta manera ofrecía la visión jocosa y llena de ingenio de la gran fiesta eucarística desde los ojos de un campesino ingenuo. Y no creáis que es que todas las obras las escribió desde este punto de vista. Ana conocía bien el habla popular y el tono de su composición nos conduce directamente a la emoción central de la procesión del Corpus, que podría denominarse, esto es cosa mía, risa sagrada, en la intersección de lo sacro con lo cómico. En el romance vemos desfilar el gancho de San Pablo, los niños desamparados, los locos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia con sus trajes de verde y pardo, los gigantes y giganticos, es decir, cabezudos, caballicos y danzantes, junto al clero y los curados de la ciudad, todos ellos acompañando la custodia del Santísimo Sacramento. He puesto solo el principio para que os hicierais una idea, pero bastante larguito. Bueno, tanto como la procesión. Otro testimonio excepcional sobre la procesión zaragozana del Corpus, a caballo entre la historia y la ficción, es la descripción que haría unos años más tarde, y volvemos a él, el converso Antonio Gavín en su tratado antipapista. Ana Abarca, Gavín utilizó para ello su voz más personal. Su punto de vista no era el de un palurdo, sino el de alguien tan astuto que se daría cuenta de lo que otros no alcanzaban a ver. El objetivo de Gavín
una vez más, era denunciar la procesión como fruto de la idolatría, el fanatismo y la superstición de los católicos. Pese a ello, su exposición coincide con la documentación de archivo y aporta algunos elementos interesantes. A finales del siglo XVII, que es cuando vivió este sacerdote en Zaragoza, y comienzos del XVIII, tal y como narraba Gavín, la procesión iba encabezada por los gigantes y cabezudos que bailaban por las calles al son de la gaita. A continuación desfilaba una enorme cruz procesional de plata. Pero entre la cruz y el gaitero, un hombre con un enorme gancho se adelantaba y retrocedía a lo largo del cortejo para cortar los letreros con el gancho de las tabernas y tiendas por miedo a que la Sagrada Custodia se estropeara. Parroquia del Gancho, parroquia de San Pablo, en Zaragoza. Avanzaban después las 30 cofradías urbanas, de la más reciente a la más antigua, con todos sus cofrades. Y a continuación, los huérfanos de la ciudad. Gavín no mencionaba a los locos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que solían participar en las procesiones a cambio de una limosna. Se centraba más bien en lo que para él constituía el primer motivo de escándalo, el principal, esto es, el elevadísimo número de clérigos que desfilaban. Según sus estimaciones, había unas 70 órdenes religiosas en la ciudad y todas ellas participaban en la procesión. 20 conventos eran de frailes, unos 2000 en total. Esto lo decía él, de los números. Y 16 de monjas, unas 1500. Y todos estaban, cito, obligados a ir a la procesión. En cuanto al clero seglar, los sacerdotes que residían en la ciudad eran 1200. Así que, según sus cálculos, el número total de eclesiásticos ascendía a 4700. Y cito, siendo que los habitantes totales son 15.000 familias. Detrás de todos ellos iban los clérigos de los cabildos del Aseo y el Pilar sin dejar de cantar, acompañados por los músicos de ambas catedrales. Y por fin, el Santísimo Sacramento bajo palio, portado por 12 sacerdotes. Tras la custodia caminaban solemnes el arzobispo y el virrey, escoltados por 2 subdiáconos, todos bajo el palio. Mientras tanto, otros 6 sacerdotes se encargaban de incensar el sacramento sin interrupción. Y al final de la procesión desfilaban las autoridades civiles, por último varios representantes de la nobleza. Todo ello iba en contra de la verdadera religión, tal y como la entendía Gavín. El segundo y principal motivo de escándalo e indignación para él, aparte del desmesurado número de clérigos y monjas, era el lujo excesivo, la absoluta falta de austeridad de la Iglesia católica palpable en múltiples objetos. Y citaba él, la rica custodia, que sigue siendo la misma, esta, el suntuoso cáliz incrustado de diamantes, las cruces procesionales de plata, otras cruces más pequeñas de plata con piedras preciosas, las capas sacerdotales con hilo de oro, perlas, esmeraldas y rubíes, los candelabros de plata, los incensarios de plata y oro, imágenes de santos de plata, etc. No puedo detenerme. La descripción de Gavín, más cercana a un inventario que a un relato propiamente dicho, no entraba en consideraciones acerca de la mezcla de lo sagrado y lo profano, salvo en lo concerniente a la opulencia exhibida por los eclesiásticos. Pero, al igual que ocurría en la procesión del Corpus madrileña y en el resto de las peninsulares, los elementos carnavalescos de la procesión tenían un enorme protagonismo. En Zaragoza se encarnaban principalmente en los danzantes, los caballicos y, sobre todo, en los gigantes y giganticos, esto es, en los famosos gigantes y cabezudos, como serían conocidos posteriormente. Frente a la idea actual generalizada acerca del significado de dicha comparsa, gigantes y cabezudos, ¿no? La famosa zarzuela, que interpreta a los gigantes como grandes figuras trasunto de la fuerza de voluntad y a los cabezudos de tozudez, en teoría 2 características de los aragoneses, los gigantes o gigantones y sobre todo los giganticos o cabezudos, también llamados enanos, gigantillos, gigantuelos o narigudos, cumplían una función muy diferente en la Edad Moderna. Como ocurría en otros muchos lugares, los gigantes expresaban ante todo grandeza y dignidad, una altura física y moral
que contrastaba con la fealdad y la desproporción de los enanos o cabezudos, como representantes de lo bajo, vil y risible de la naturaleza humana. Mientras los gigantes avanzaban con solemne parsimonia, los cabezudos corrían como locos, huyendo despavoridos ante el poder de la Eucaristía. Estos seres grotescos, auténticos mamarrachos, eran objeto de burla y escarnio por parte de los espectadores. En principio, representaban el mal, los vicios y pecados que la Iglesia, con su inmenso poder simbolizado en la Eucaristía, podía vencer. Sin embargo, los cabezudos eran lo más esperado y divertido de la fiesta. Y ello no se contradecía en absoluto con la fe de los fieles. Bueno, añado que salieron hasta 1786, que fueron prohibidos por Carlos III, la Ilustración. Para entender mejor la enigmática fiesta del Corpus, bueno, ya voy acabando, no os preocupéis, conviene recordar que a partir de la Baja Edad Media la Eucaristía dejó de ser una comida comunitaria que hacía sentir unidos a sus participantes, alimentándolos con la idea del cielo en la tierra. Poco a poco pasó a convertirse más bien en un objeto de adoración externa, pues Cristo se encarnaba en el momento de la consagración durante la misa celebrada por un sacerdote, no ya en el instante de la propia ingestión, ¿no?, de comida o comunión en conjunto con otras personas. Ello supuso externalizar lo que anteriormente se había experimentado como una especie de secreto íntimo. Este cambio fue desviando progresivamente la atención del hecho de recibir la hostia al hecho de ver la hostia. El misterio de la Eucaristía en general y el dogma de la transustanciación en particular fue siendo cada vez más difícil de entender para la inmensa mayoría de la población. ¿Cómo podía estar presente todo el cuerpo de Cristo en dos elementos tan pequeñitos y tan frágiles como el pan y el vino?, se preguntaban muchos. Pese a las doctrinas teológicas aclaratorias, y ahí fue Tomás de Aquino a dar su palabra, ¿no?, la Eucaristía resultaba más y más incomprensible. La institución de la fiesta del Corpus intentó combatir este estado de cosas llevando a su extremo la exteriorización del sacramento. En realidad, la procesión del Corpus Christi, como su propio nombre indica, venía a ser la exposición en la calle de la hostia consagrada, es decir, del cuerpo de Cristo resucitado y vivo a cada instante. Era necesaria mucha imaginación para aceptar la transustanciación, no ya como teoría abstracta, sino desde un punto de vista emocional. Esta extraña doctrina, fundada en las palabras pronunciadas por Jesús durante la última cena, tenía sentido en su contexto original, pero fue perdiéndolo a través del tiempo. La forma de hacer llegar al pueblo un milagro, que más bien parecía magia, como decían los protestantes, era mediante la teatralización, la exageración y la inclusión de elementos festivos rocambolescos, ya fueran vistos como residuos paganos, fuerzas del mal o simples excusas para celebrar la renovación de la naturaleza que se produce cada primavera. No es de extrañar que muchos episodios de transgresión, y no he podido hablar mucho de esto, de lo que también hay documentos, pero teníamos una hora, y de denuncia social se produjeran ese día, durante una procesión que lograba congregar a la mayoría de la población, tanto en los medios urbanos como rurales. El famoso Corpus de sangre de los segadores catalanes en 1640, el brote de posesión demoníaca que se produjo en Torsos, una localidad de Zaragoza, en 1812, el atentado anarquista de 1896 en Barcelona, etc. Muchas cosas pasaban durante la procesión del Corpus Christi. Y así acabo. El tema de la relación entre emociones y procesiones es inacabable. Apenas he mencionado las que salían durante la Semana Santa, cuya intensidad emotiva alcanzaba quizás el máximo apogeo, pero donde la fusión entre alegría y sacralidad no era tan palpable. Sin duda queda mucho por investigar y bueno, en ello estoy y estaré puesta. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, María. Qué interesante, qué conferencia tan rica de referencias, de ideas y de imágenes, ¿no? Unas imágenes espectaculares, muchas de las cuales yo no las conocía. Esto es realmente fantástico. Y por mi parte, gracias sobre todo por recordarnos de la burla, del humor, de la risa, ¿no? Porque, bueno, no sé si puedo hablar por todo el equipo, pero muchas veces estamos hablando de llantos y de penitencia, flagelación, lo que sea, ¿no? Pero este aspecto yo creo que es muy fácil olvidarlo. Obviamente el corpus es la ocasión más, ¿no? Rica en este tipo de emoción. Y me recuerda un documento de principios del 17 de Barcelona, en la cual están hablando de los abusos, del punto de vista del obispo, ¿no? Durante la profesión del Corpus, ¿no? Que se queja de que la gente no tratan esta manifestación devocional de una manera seria, que salen con sus mesas, un poco como nosotros, como hemos comido al aire libre, sacan sus mesas con comida, se visten de joyas y vestidos de telas muy ricas y están burlándose de la clerecía que participaban en la procesión cuando debieran pensar en la pasión de Cristo y toda la tristeza, penitencia, etc. ¿Esto dónde? ¿Dónde? Bueno, es un documento que está en el archivo diocesano aquí. Está publicado en el libro de Henry Kamen, creo. Ah, en Barcelona, entonces. Sí, sí. Y bueno, es un documento obviamente muy interesante porque es la perspectiva que muchas veces tenemos de las procesiones según las relaciones que están para elogiar estos eventos, ¿no? Describir las procesiones de una perspectiva muy ideal, ¿no? Pero la realidad era esto, ¿no? Que estaban celebrando en la calle y no pensando para nada en la devoción o en la significación de la Eucaristía o lo que sea, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy importante que nos ha traído todos estos ejemplos y referencias sobre la burla, sobre, ¿no? Lo que realmente era muy a menudo la experiencia real, ¿no? De estos eventos. No sé si alguien quiere comentar, preguntar algo. También los que están online. ¿Sí? Paco. Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias por la cantidad de imágenes y de referencias. Es realmente muy interesante. Muchísimas gracias por compartirlo. Y me ha gustado mucho como decía, también desde la parte humorística, ¿no? De la parte cómica, que muchas veces que es verdad que es de lado y que formaba parte de ese día a día, ¿no? Y cómo estaba fusionado, ¿no? Lo solemne y lo cotidiano, lo solemne y lo humorístico, ¿no? La burla con el red, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención esta descripción del pueblo de Huesca, de Caspas, que me ha parecido realmente genial, ¿no? Con las pelucas, con las personas vestidas de apóstoles, ¿no? Pero claro, esto se ve como algo malo, ¿no? Porque hay un proceso, ¿no? Este litigio, este proceso. Pero claro, luego, en las procesiones del Corpus, también hay personas que se visten, también hay pelucas. Estoy pensando es el ayuntamiento que se encarga todos los años de comprar pelucas y de comprar las vestimentas para los que se van a vestir en la procesión del Corpus. Antes, y además es que dice pelucas, está escrito así, ¿no? De la histórica. Pues estoy pensando ahora en la representación también hablábamos de los dramas litúrgicos, ¿no? Del Mystery Dance, ¿no? Ah, claro. Y todavía siguen llevando pelucas los
los que se visten. Hay algunos que se dejan la barba, pero algunos de los que siguen participando siguen llevando pelucas. Incluso en cuadros de la época, de Bruegel o del Bosco aparecen, creo que hay algunos de los que van vestidos que llevan pelucas. Entonces, claro, pienso, en Casaus no, porque no es Espera, ¿qué has dicho? Casaus en Huesca, en este pueblo de Huesca. Casbas. Perdón, es que Sí. no todos. Sí, perdón. Sí que se puede perseguir o está mal, pero en el Corpus no. A ver, es que estas ¿Por qué? pelucas parecían más unas fregonas, unos espartos de cocina. Bueno, estopa, o sea, no sé, es que al ser un pueblo humilde, pues lo harían todo pues de aquellas maneras, ¿no? Y luego pues encima se quemó al menos Bueno, una, y entonces ya es que eso ya fue el colmo, ¿no? Porque saldrían despavoridos como este del asno, ¿no? O sea, Ya. unas cosas ya verdaderamente No sé si graciosas. estoy ya Sí. demasiado lejos en la No, me encanta poder hablar de esto. ¿Hasta qué punto, si está controlado, si Ajá. es el ayuntamiento, si es el poder político o el poder Ajá. que compra, el que organiza esta Ajá. especie de escena, Sí. obviamente está controlado, hay un control sobre esto, entonces sí. En ese proceso dice, No sé si... dice el acusado, que era un clérigo un poco despistado, al cual le debían de tener bastante ojeriza a los otros clérigos, que fueron varios del pueblo, en plan los concejales, es que esto era un pueblo pequeñísimo, a decirle a él que tenían que organizar una procesión por la sequía, porque es que ya no podían aguantar más, y que a él le pareció bien, incluso les dejó 12 albas de la sacristía y a los otros curas también les pareció bien. Lo que pasa es que, claro, como pasó esto de las pelucas que se incendiaron y tal, se ve que en alguna visita episcopal posterior, en la que se entrevistaba, se preguntaba a las gentes del pueblo qué se había hecho mal, alguno también que le tendría ojeriza a este cura. Es que todo funcionaba así con lo de los procesos, los de brujería igual, da igual, brujería o esto, da igual. La cuestión es acusar a alguien del pueblo de algo, aunque sea por otro motivo, ¿no? Pues contarían este caso y por eso llegó y por eso se hizo el proceso y por eso hoy lo conocemos. Pero por eso digo yo que habría como procesiones como esta muchísimas, ¿sabes? Hechas así de cualquier manera, no con pelucas confeccionadas, sino un poco como pudieran, ¿no? Y aparte, fíjate, es que claro, esta conferencia es el resumen de un texto larguísimo que no podía aquí contaros todo, pero he visto con el tema de la estopa, que también se ponían unas pelucas de estopa las monjas del convento de las Trinitarias de Madrid, donde dicen que está enterrado Cervantes, sea o no, ¿verdad? Para hacer una fiesta que hacían al menos anualmente, en la que hacían como que cabalgaban en caballito, como las fiestas que hacían en el retiro, haciendo de los caballeros de la corte, y que con esto se lo pasaban genial las monjas y tal. Y se ponían pelucas de estopa, misma época. O sea que, no sé, o sea, es que lo que me encanta es pensar que todo esto sería bastante habitual, pero que por el tipo de cosa no nos han llegado muchos documentos. Entonces, los poquitos que nos han llegado, como este que has mencionado tú, me parecen súper preciosos, ¿no? Para reconstruir la realidad. Sí, ojalá que pudiéramos encontrar más. Eso es. Precisamente te iba a preguntar, este pleito que has sacado sobre las profesiones, ¿has visto algún otro pleito No, que de esta manera no. Yo no he No. visto. O sea, seguiré buscando porque me parece un filón, pero no es fácil. No, O sea, no es nada no es fácil. fácil. ¿Esto fue en el archivo notarial o Esto es en el Archivo Diocesano de Zaragoza, diocesano? porque fue un proceso... Ah, no, perdón, me equivoco. Archivo Diocesano de Huesca, cuando hice la tesis sobre brujería en Aragón, fui a los 7 archivos, o sea, 7 diócesis, a sus archivos. Y en aquella época dije, uy, esto es maravilloso, me lo guardo para alguna vez. Y la vez ha sido esta gracias a ella. Yo creo que si no me muero sin desenterrar este proceso. Sí, qué Sí, interesante, ¿no? revisando mis Porque cosas. seguro que además, no sé si los archivos diocesanos en Zaragoza y la región. A ver, el de Zaragoza me lo miré y allí no, que Vale, yo sepa, vale. no hay nada así. Sí. Pero en el de Huesca, cuando fui a buscar procesos por brujería, vi esto, y aunque no estaba estudiando eso, que eso es lo bueno cuando uno hace una tesis, ¿no? Que todo lo que va viendo que le interesa lo va dejando para el futuro, ¿no? Y luego, mira, el futuro a mí me ha llegado aquí gracias a esto. Si no, yo digo, podía haberse quedado ahí en las carpetas
Sí. y además que no Es está que el estudiado por archivo de nadie. Asusano aquí está seguro, lleno de cosas interesantes, Seguro. pero es muy difícil localizarlos porque, Claro, exacto. porque no hay catálogo. Exacto. ¿no? O sea, este proceso no se puede localizar, no hay catálogo. O sea, tú vas a Pues internet y no simplemente porque sale. vas mirando. Con Scasbas no sale nada. O sea, no, el archivo de Susana de Huesca, nada. Son cosas todavía un poco en estos tiempos secretas, ¿no? Entonces en aquella época me hicieron fotocopias fácilmente, la data. Ahora yo no sé. Pero bueno. ¿Alguien más quiere? Sí, Pablo. Sí. Muchas gracias. A mí me ha encantado sobre todo el sentido de vida, ¿no? De representación de la vida que nos has dado a través de diferentes casos, de diferentes épocas, ¿no? Porque a veces cuando, no sé, cuando yo pienso en procesiones, cuando intento imaginármelas, o sea, siempre intento llegar como a esta vida, esta vitalidad, ¿no? Que se ha mostrado en los casos que ha analizado, pero las representaciones que nos encontramos a veces son muy secas, son muy protocolarias, son muy realistas, ¿no? Están vistas desde, todas están mediadas, en todo caso, no todas las representaciones de las procesiones están mediadas por lenguaje, por diferentes lenguajes, ¿no? Y yo te quería preguntar sobre un asunto muy concreto de la línea 3, que es la que estamos Antonio y yo en el proyecto sobre historia de las emociones, que habla sobre historia de las emociones, porque una de las preguntas fundamentales de la línea es que se sentía colectivamente, ¿no? O sea, que sentían los espectadores o los participantes a nivel colectivo. Ya pues, hay trabajos que apuntan en ciertas direcciones, ¿no? Pero yo te quería preguntar sobre la diapositiva que has mostrado sobre los tipos de emociones que se podían sentir, ¿no? Que no sé si la puedes poner. Sí, esto me lo he inventado yo. No, pero espera, es que es muy interesante, pero te quiero preguntar alguna sí. O sea, no estoy poniendo nada pero es que no sean las conclusiones a las que he llegado durante estos meses estudiando el asunto. Entonces... Espera, eso está antes, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, aquí. Sí. Y aparte me ha encantado lo de Cervantes y el Quijote, me ha parecido fantástico. Ah, sí. Esta noche voy a repasar todas las procesiones. Es verdad, es que me puse a mirarlo y al final digo, pero vamos a ver si en la edición de Francisco Rico ni siquiera en el índice hay una entrada que sabe procesiones. ¿Cómo es posible? Porque es una novela, claro, que de lenguaje realista, mimético, ¿no? Entonces habría que ver, o sea, realmente es una buena representación irónica siempre, ¿no? Que lo que hace en el fondo es transformar las profesiones en una cosa que da risa, ¿no? Que subvierten lo que realmente son. Pero lo voy a repasar esta noche. Pero aquí, o sea, yo todo esto que tú nombras aquí, yo lo veo. O sea, yo lo Qué veo. bien. No quiero decir, yo lo veo. Sois los interlocutores que necesitaba. O sea, ¿yo con quién voy a hablar de esto? Claro, que yo veo muchas de estas palabras, compasión es una palabra que se usa históricamente, ¿no? Conmoción, compunktio, ¿no? También. Pero hay algunas que yo creo que tú has interpretado, ¿no? Y me gustaría, desde los documentos y desde tu propia investigación, me gustaría si podrías comentar cómo las has extraído de los documentos. ¿Cómo llega a esta conclusión? ¿Cómo llega a esta conclusión? Vale, bueno, desesperación y angustia está claro. Culpa también, porque si no, no harían penitencia, ¿no? Claro, culpa es lo que... Sí, culpa en el esquema que has mostrado, se ve muy claro en el esquema de las propluvias, ¿no? Sí, claro. Yo pecador. Sí. He pensado bastante, bueno, es que, a ver, como yo he hecho historia de las emociones desde hace muchos años, he estudiado mucho el tema de la ira, sobre lo que he publicado. Y entonces el tema de la ira normalmente se atribuye a la divinidad cuando es la ira de las personas, ¿no? Tengo un artículo que se llama Ira humana, ira divina. Entonces aquí se atribuye la ira a la divinidad cuando ellos están metiendo a las imágenes en el río y amenazándoles, como sabéis, con todo tipo de cosas, ¿no? Por enfado. O sea, la gente se enfada porque no llueve. Entonces, la ira se proyecta, como diría un psicoanalista, al otro, que es a Dios en este caso, pero la emoción que ellos sienten es ira, claro. Ira, cabreo, porque no llueve, se les están secando las cosechas. Esa emoción está ausente del texto, ¿no? Bueno, está ausente de los textos, por supuesto, pero si están metiendo al santo en el agua y castigándolo porque no llueve, es evidente que están enfadados, ¿no?
No, porque yo No, pero nadie dice que tuvieran enfado, nadie lo dice, yo lo deduzco. O sea, esto no son citas, son mis deducciones. sí, por eso te estoy preguntando. Sí. Por eso me interesa tanto. Sí, sí. Porque sé que llevas mucho tiempo trabajando Sí, sobre esto y me gustaría saber cómo... ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues esto lo veo claro, ¿no? Luego, compasión. Sí, está claro. Sí, bueno, un sentido de trascendencia, un terror solemne, o sea, en las procesiones, claro, sentido de jerarquía es evidente, ¿no? El orden este que llevan. Hay gente, aunque se dice que no había nadie ateo hasta el siglo XX, pues había algunos, ¿no? Que rechazaban indiferencia, vergüenza, pues la propia vergüenza ajena de ver a esos tipos vestidos así, ¿no? ¿Y el terror solemne? ¿A qué Terror solemne me refiero a la emoción que cuando uno ve una procesión siente como de lo religioso, como decía este investigador Otto, ahora no recuerdo su nombre, en lo sagrado y lo profano, digamos que lo sagrado es lo que te obliga a tener una especie de terror sublime, como de respeto o reverencia, ¿no? Que se llama terror en el sentido de terror ante lo sublime, ante lo divino. En ese sentido digo terror, no de película de terror, ¿no? Esperanza, ya lo he explicado, perseverancia, claro, es que si no, o sea, si sigues procesionando hasta que llueve, otros podrían decir, esto no sirve de nada, lo dejamos, ¿no? Sentido de comunidad, porque lo hacen todos juntos, sentido revolucionario, porque muchas procesiones se aprovechaban para hacer ahí una revolución como la de los segadores, ¿no? Devoción es evidente, alivio cuando llueve, alegría cuando llueve, y lo demás, pues eso ya lo he explicado, ¿no? Lo que es el humor. Hombre, y también lo que califico de profundo sentido, playful sense of reality, o sea, un sentido profundo de lo lúdico, de la vida como juego, que a veces eso se nos olvida porque nos llegan los documentos serios y no los otros, ¿no? Y por ejemplo, y una cosa, la última pregunta, te lo prometo. En todos los ejemplos que nos has dado, o sea, por ejemplo, en esta procesión que comenzaba Francesca ahora, había una cuestión carnavalesca desde el principio, o sea, quiero decir, había una cuestión de transgredir el sentido solemne de la procesión desde el principio, había una cuestión de juego desde el principio, o simplemente le salía así, o sea, intentaban montar esta solemnidad así, de esta manera que suena ridícula, ¿no? Esa es o sea, no. Yo no se puede saber porque las fuentes, cuanto más antiguo hay menos fuentes y la fuente está menos detallada. Pero solo el hecho de que ya desde el siglo XIV aparezcan estos personajes nos dice que evidentemente sí, lo carnavalesco estaba ahí presente y se interpreta como representación de los pecados y los vicios. O sea, eso de que aparezcan las cosas para nosotros visibles o malas, porque había que representar la lucha del bien y el mal. O sea, eso de que solo se represente el bien es muy reciente. Ahora nos parece raro eso, pero era lo que pasaba antes. Es que claro, como ya vino la Ilustración y todo esto se prohibió y ya llevamos desde aquello pues bastantes años, ya hemos crecido con esto y se nos olvida cómo era la religiosidad en la edad moderna. Sí, que esta cuestión de las desmelenadas, por ejemplo. Sí, descabelladas, sí. Que son las mujeres que salían procesionaban con Vicente Ferrer en la compañía. Hay una con Vicente Ferrer en la compañía de Vicente Ferrer, ¿no? Que procesionaba, tenía una compañía de penitentes, de disciplinantes, etcétera. Y hay una representación del siglo XVI en la Catedral de Mallorca, que está en la Catedral de Mallorca, donde se ven estas mujeres con los pelos por delante. Pues me encantaría, sí. Estas mujeres. Sí. Y en esta procesión, estas desmelenadas están en la procesión burlesca esta, ¿no? No, estas están, espera, es que ya no me... estas están en la de Casba, sí, sí, sí. Sí, sí, están en la de Casba. Porque era una procesión penitencial seria, como lo tendríamos ahora, ¿no? Pero estas desmelenadas están allí y están aquí en esta también, en la que los niños tienen la espalda pintada de rojo, ¿no? Y las espaldas, sí. Sí, o sea, eso que digo yo de que la apariencia y la realidad se confunden porque igual unos se azotan de verdad y otros como son más pequeños pues les hacen llevar ahí unos saquitos haciendo como que se azotan. Entonces esa mezcla de lo que es fingido y verdadero, como diría Cervantes, ¿no? Yo de verdad que lucho por entender esa confusión entre lo divertido, lúdico, etcétera, y lo penitencial, angustioso,
porque eso ya lo vio Darío en Misterio Bufo. Ah, Era sí. precisamente, sí, hombre, claro, era precisamente esto, ¿no? Misterio medieval, como estaban esas dos cuestiones completamente unidas, ¿no? Ujú. Como no se podía separar la cuestión burlesca a nivel de divertimento carnavalesca de lo hondamente devocional, ¿no? Ujú. Y es algo que a mí que no termino de... ¿No terminas de qué? Yo personalmente no termino de entenderlo. Ah, es que hay que pensar mucho, hay que pensar mucho para entender esto, ¿eh? O sea, esto es justamente lo más difícil de entender. Sí, sí. O sea, haces bien en reconocerlo porque es muy difícil. Sí, sí, no llego No, a... realmente hay, pero sí sigue, o sea, sigue en ello porque es que yo creo que es el punto justamente, no sé cómo explicarlo. Sí. Sí, sobre este punto de carnaval, que no sé si habéis relacionado estas cuestiones con Bakhtin, o sea, su libro sobre... Sí, claro. ¿no? Entonces, Sí. pero él da una visión Ujú. que no se centra en la relación entre hay una situación de es carnaval y vamos a hacer el carnaval, sino él le da como una visión como más de actitudinal, una actitud en general, ¿no? Habla de como una segunda vida, ¿no? O sea, que cualquier aspecto de la realidad Sí. se puede transformar en carnaval, ¿no? Sí. O sea, él lo utiliza para carnavalización, ¿no? Como para darle más dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Este libro habría que estar releyéndolo claro, siempre. Sí, la ambivalencia del sentido, ¿no? La que Sí. las cosas tienen las dos. Sería... me parece que para un camino para solucionar estos problemas que habéis comentado, pues Es releerse este libro. en este sentido, ¿no? De que no es un día de que es carnaval, sino que es una actitud, ¿no? Y general, cualquier cosa puede tener su lado carnavalesco. Eso es. Eso es. Gracias por Continuamente desde hay ceremonias o fiestas como el Bisbetó, por ejemplo, que pasa. ¿Cómo qué? El Bisbetó pasaba en Tarragona. Sí, en Navidad, sí. También, ¿no? Esa especie de lo que hablamos de esa transgresión Sí. que se produce desde dentro de los templos, ¿no? Sí, Y claro. hay y que también cómo se persigue desde algún punto, que es la jerarquía, ¿no? Y sobre todo lo que hablamos también después de Trento, ¿no? Cómo se intenta controlar esas fiestas, pero no solo en carnaval, ¿no? Vamos, Exacto, en Navidad muchísimo. Periodos del año y esa manera pues de esa convivencia que hablábamos de lo grotesco, lo humorístico con lo solemne, ¿no? Y que quizá nosotros, a veces que somos ya hijos de la ilustración, del romanticismo, que estamos ahí, ¿no? Y claro, lo vemos desde muchos matices y tamices históricos, ¿no? Pues las descripciones que nos llegan, claro, aquí es el encontrar el documento, ¿no? El ir al archivo y ver ese documento que no esté tan mediado como lo que nos llega, ¿no? Porque siempre nos llega esa imagen de las procesiones, muy romantizadas también, ¿no? De llanto, pero se ha perdido esa parte grotesca, podemos decirlo, ¿eh? Y Sí. no desde el parte, no el grotesco como negativo, sino incluso que forma parte de la vida. Y que parece que en aquella época sí que estaba mucho más presente y era mucho más consciente de aquello y era mucho más, entre comillas, porque es una palabra que me gusta, normalizado, que nosotros lo hemos ido perdiendo porque es verdad que se fue como difuminando y un poco apartando, ¿no? Esta del Lisbeto del Egoispillo fue prohibida porque no, siempre buscando ese decoro, siempre buscando esa, ¿no? Y como, y sí que estos momentos de transgresión son momentos de vida dentro de ese control también, porque tiene que ver todo con, pienso yo desde ese punto de vista también, desde un control muy férreo de que nada se me escapa, ¿no? De que están aquí unos niños haciendo el tonto dentro de la catedral, ¿no? Es lo que es, ¿no? Y como esa normalidad se rompe, y aquí viene toda la seriedad y viene toda la solemnidad, y es lo que nos ha llegado, y son muchos de los relatos que nos ha llegado y que nosotros leemos y que pensamos que había esa solemnidad, cuando quizá no era tan así. Pues sí. Claro, pero es que, ¿no? Claro, es un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando estabas hablando del Cristo este crucificado, que parece que es un Cristo, porque claro, está crucificado, pero con el pelo que tiene enmarañado y la cara que parece que no tenga cara. Pero probablemente, si viéramos al Cristo crucificado, sería ese Cristo, no el Cristo estilizado, cachas, bien marcado, que vemos normalmente, ¿no? Entonces, esta dualidad que estás comentando, ¿no? Se ve claramente con esta imagen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O cuando hablabas también de las pelucas de los apóstoles, ¿no? Que veían que era como un efecto, pero la persona que lo había pensaba que era algo más, ¿no? Entonces, Sí, no sé, ¿no? eso es. Se mezclan las dos.
visiones. Está todo como muy cerca, ¿no? Entonces, es como también has comentado, ¿no? Ahora ya lo llevamos al tema de la música, ¿no? De la música maléfica, música benéfica, ¿no? Ay, eso, perdona, es que se me ocurrió y yo quería consultaros hasta qué punto eso lo veis así o no. Vosotros, que sois los que sabéis de música. Me ha llamado y lo he dejado aquí para meditarlo precisamente, porque no lo había pensado, sí que lo había pensado desde esta perspectiva, pero no con estos nombres. Ajá. ¿No? Porque música maléfica, porque lo has llevado directamente a la danza. Porque, O sea, lo he hecho como una pequeña provocación sí, también en este contexto de musicólogos, porque las gaitas y tamboriles iban asociadas a estos tipos que representaban los vicios y el pecado, bailaban al son de esos instrumentos que eran los vicios y pecados que combatía la Eucaristía y además incitaban a la danza, que también luego se prohibió. claro, pero fíjate. Mientras, perdona, que las trompetas, que remiten al Apocalipsis como llamada a la conciencia, ¿no? Las campanas, cuando tocan las campanas, iban acompañando la otra parte, la de los eclesiásticos, y ya está. Pero precisamente, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Tengo que pensarlo mucho. Pero las danzas que has hablado de los caballitos, sí, ¿no? Que dirían caballets o moros y cristianos, ¿no? Que diríamos aquí. Claro, tocados por gaitas y tamboriles, pero acaban ganando los cristianos. Claro, es que al final todo se mezcla, pero claro. Todo se acaba, tienes razón. ¿no? La música esta que lleva, pero que es verdad. No es exacto, no es compartimento estanco, puede ser en un momento dado, ¿no? Que se van moviendo, que hay como una situación, porque, por ejemplo, ¿no? Las trompetas que están muy marcadas también porque llaman al Apocalipsis, pero cuidado, también marcan que llega algo importante y que todo el mundo va a vanagloriar, que vamos a rendir pleitesía a eso que llega, ¿no? Entonces, claro, estas fronteras, ¿no? Lo digo que me vas a hacer pensar hoy, ya no duermo, pensando en la música. Ay, qué divertido. Sí, no, pero tenemos que seguir dialogando porque a mí me interesa. Lleva esta doble, hasta lo que comentaba también Pablo, ¿no? A esta doble interpretación que, bueno, que no sé hasta cómo nos podemos aproximar a todo esto de una manera como, ¿no? Porque sí, ¿no? La música que puede representar a los gigantes como imágenes de lo que son, o los cabezudos como imágenes de lo que son, o de la imagen que le queremos dar, ¿no? O a las tarascas, ¿no? Las frucafieras de aquí, ¿no? Hombre, a mí me interesa mucho, ya que vuelves a sacar el tema de los cabezudos, cómo desde la zarzuela Gigantes y Cabezudos de finales del siglo XIX, todos los aragoneses piensan que somos grandes como gigantes y testarudos como cabezudos. Pero qué tontería es esto. O sea, vamos a ver, esto se lo inventan en la zarzuela eso, pero antiguamente no era esa la idea de los gigantes y cabezudos. Entonces, no sé, o sea, esa idea de eso de que los maños aragoneses somos testarudos, pero muy nobles, un poco tontos, paletos, estas cosas, ¿no? Pero que sí, ya, pero aguanta esto, ¿no? Y entonces todo esto, claro, al final se olvida lo que representaba anteriormente los símbolos de origen, ¿no? No sé, me parece interesante. Me parece tan interesante la historia moderna. Sí, me llamó también la atención lo que has dicho de la música maléfica y benéfica. Yo creo que tenemos que pensar un poco más en este tema, ¿no? Entre nosotros. Antonio, no sé si quieres hablar de los diablos o... Sí, no, bueno, tengo dos preguntas, ¿verdad? Una me llamó mucho la atención el tema de la risa y bueno, me preguntaba si sí que nos ha proporcionado un ejemplo de un proceso hecho por la Iglesia donde la risa es una transgresión. Pero me preguntaba si quizás hay una idea de la risa desde la perspectiva del pueblo, como algo que también es una manera de actuar en una rogativa, de actuar contra un tiempo difícil, una manera concreta de actuar. Y que se cruza también con este diálogo emotivo entre el pueblo y Dios, de amor y odio, de amenaza. Sí, ¿cómo la colocarías la risa? Esta es la pregunta, o sea, la pregunta, porque eso sí que no he encontrado.
Eso sí que no he encontrado. Y mira que en el mundo romano, el día 14 de febrero, las Lupercalia, que luego se pasaron a San Valentín, Día de los Enamorados, no sé qué, había un desfile en el que había lo que llamaban la Risus Pascalis, exacto, la Risus Pascalis, o sea que era una forma de risa sagrada, digamos, reconocida desde el punto de vista de los del pueblo. Pero me encantaría, claro, encontrar algún documento en el que, como tú dices, se ve la idea de la risa como lenguaje de comunicación con lo divino, pero admitido, no como interpretación que hacemos desde fuera, ¿no? O como transgresión, sino como algo visto como positivo por los propios que la ejecutan o como una forma de comunicarse. Me encantaría. Por eso es que me has hecho la pregunta. Entonces, si encontramos algo de eso, nos lo comunicamos mutuamente. Y también sobre los diables, quería preguntarle que en los ejemplos del Corpus de Madrid hay mujeres. Y bueno, yo investigué un poco sobre los Valdediables catalanes y hay también una figura de la diablesa que es una figura femenina, pero la diablesa está a menudo actuada por niños o siempre por hombres, como es en la tradición teatral. Sí. Y nunca he encontrado mujeres. Y también los ángeles. Los ángeles son niños. Ajá. Y me pareció muy curioso que hay ejemplos de mujeres sí, que actúan como ángeles y están en la lucha contra los diables. La diablesa en la procesión del Corpus de Barcelona. La diablesa se encuentra sobre todo, creo, en Tarragona, ¿no? Bueno, todos los en Santa Tecla. Todos los valles de diablas tienen dos figuras importantes. Una es Lucifer y otra es la diablesa, que la diablesa es la mujer de Lucifer. Sí. Aparece más tarde la de la diablesa y creo que sobre todo en la procesión de Santa Tecla, en la fiesta de Santa Tecla en Tarragona. Pero sí, en la procesión, por ejemplo, del Corpus de Barcelona, que se menciona también, en la procesión se abre con los diables, los ángeles que luchan, pero no hay menciones de mujeres y esto me llamó mucho la atención. Solo en la de Santa Tecla habéis encontrado menciones de mujeres de diablesa. Sí. No, pero hay más. Y creo que hay, sí. Hay más, en l'Arbós, en l'Arbós, en Reus, en les Borges. No hi ha diableses a les Borges. Són de casa, no? No sé si en Valls o què. O que seria el territori de Camps de però... Igualada. Igualada también. O sea, más zona rural. Bueno, no necesariamente. Es que el territorio donde los valles de diablos han tenido cierta continuidad ha sido allí. Ha sido lo que mal llamamos la Cataluña nueva. ¿Cataluña? No, nueva. Mal llamada, ¿eh? Es aquel territorio, ¿no? No ha tenido más continuidad, por tanto, estas figuras se han ido manteniendo con el tiempo. De hecho, la figura de la diablesa lo que hace es continuar con el mal. O sea, cuando hay una representación de un baile de diablos, siempre, cuando sale el arcángel San Miquel, siempre acaba ganando. El diablo, el ángel siempre acaba ganando. Todos los diablos acaban arrollados delante de San Miquel, excepto la diablesa. La diablesa no se arrodilla nunca, sino se queda de pie y lo único que hace es agachar. Un gesto de submissió. Si m'equivoco amb alguna cosa. No, estava parlant de la ritualitat de la diablesa. Sí, es cierto. Hay una cosa importante, es que la mujer cuando está bien, tiende a ser mujer. Muchas mujeres representando Santa Eulalia, Santa Caterina, Santa Rosalía, Santa Juana. Pasan 1000 libros mujeres, son ellas. Santa Margarita. Y cuando son ellas haciendo el mal, tienden a ser, digamos, también hay una cuestión parateatral, que es que el teatro hasta 1950 era masculino. Sí, claro, por eso digo que me llamó la atención la presencia. Pero es que también haciendo esa no sé qué. La diablesa tiene un papel, habla.
alguien. No sé si alguien online quiere preguntar algo. En el chat hay preguntas, es que de aquí no lo veo. Es que aquí no lo veo, así que... ¿Hay preguntas? No. ¿Solo comentarios? Ah. Ajá. Muchas gracias. Perdón por el pequeño paréntesis. Es que a mí cuando hablábamos de ese Cristo que en la cara parecía una mujer con las pelucas, que no quería decirlo, pero bueno, me ha venido a la mente la imagen del famoso Cristo de Borja. Ay, sí, qué horror. La señora que, Qué horror. si recordáis hace años, ¿no? Que Sí, claro. Por favor. Esta señora no lo hizo de manera. Ella lo hizo en serio. Claro, lo hizo Es totalmente increíble. en serio, como una señora del pueblo que Sí. pensaba que tenía ciertas habilidades Artísticas. Y bueno, luego toda la polémica que hubo, y la que provocó, ¿no? Me ha venido esa imagen en la cabeza. Pues no me extraña. Algo que se hace de una manera totalmente devota, Eso es. con toda su buena voluntad de voy a arreglar Es muy buena al comparación. Cristo, Sí. y de repente se convirtió en un chiste. Sí. Se convirtió en una burla, y la señora salía diciendo, no, señor, lo he hecho con toda la buena voluntad. Con toda la devoción. Y no ha venido esa imagen a la cabeza, Sí. no sé por qué, cómo llega hasta... Y también me ha venido otra imagen de muchos pueblos todavía, en las fiestas de Todos Santos, que es la fiesta de los muertos, Sí. sobre todo las mujeres, ¿no? En los cementerios, Sí. a limpiar, por hoy, con mi abuela de pequeño, Sí. a limpiar las lápidas, Sí. de los antepasados, ¿no? Sí. Maridos, de pueblo. Y había procesiones de estas mujeres. Sí, esto también lo menciono en mi texto, pero no. Sí. Ah, y también cachondeo. Vale. Y diciéndole, contándole historias, y en un momento es que normalmente en las días previos, ¿no? a lo que es Todos los Santos, ¿no? Está pues eso, una comicidad. Sí, y las fiestas de los velatorios, como eran antiguamente. También es un gran ejemplo, el velatorio, ¿no? Ese momento también que se produce de esa floja en un velorio, ¿no? Pues esa idea también creo que está muy trasladada. Perdón, son Salvando la distancia. perdón, pero... No, al revés, gracias. Estas imágenes relacionadas con esto, lo solemne y lo Pues sí. cómico. Pues sí. Perdón. No, al revés. Almodóvar tiene no sé en qué peli es, al principio de la película salen un montón de mujeres limpiando. Sí, Almodóvar. Volver, que realmente es esta imagen, ¿no? Estamos limpiando el cementerio, pero todo lo que rodea la situación, ¿no? Es esa ambivalencia o ambivalencia que ha estado rondando desde el principio, ¿no? Estamos limpiando todo lo solemne que tiene que ser porque el hombre no sé qué, pero salta la otra y dice, espera, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, todo esto de... ¿no? Que perfecto, es muy interesante. Qué bueno. Y que, claro, es lo que acabamos viendo siempre, ¿no? Que todo es una escala de 1000 cromatismos que hay allí. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Pero bueno, ahí estamos para hablarlo. Eso es lo bueno, que hay mucho que descubrir, ¿no? Enigma, si no sería muy aburrido, ¿no? Sí, claro. Muy bien, no hay ninguna... ¿Alguna de las pretos quiere preguntar algo? No, de momento. Vale, bueno, otra vez te agradecemos muchísimo porque realmente ha sido muy estimulante, muy interesante, que ha abierto muchas ideas que seguir. Y esta es la idea de un seminario al final, ¿no? Sí, así que muchísimas gracias, María. Yo a vosotros. Y lo único es que queda por decir de momento es la noticia del próximo seminario. Y por favor, recuerda que será el 26 de junio, no julio, junio, porque hemos encontrado que finales de julio no es el mejor momento para un seminario.
Entonces, lo hacemos en junio y va a ser también un seminario fascinante de Matthew Champion, historiador también de la cultura, que nos va a hablar de temas relacionados con el ritual, con el sonido y con el tiempo. Así que dentro de poco, dentro de una semana, 2 semanas, enviaré el flyer y todos los detalles de este seminario, que será el último antes del verano. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.